Dios te bendiga, bienvenidos a la Biblia así funciona. ¿Era Cristo 100% Dios y 100% hombre? Esta es una pregunta que ha acaparado la atención de muchos a lo largo de la historia. Muchas personas entienden que indudablemente Cristo era 100% Dios y 100% hombre, ambas naturalezas habitando al 100% en la persona de Cristo, mientras otras personas entienden que era imposible que una cosa fuese 100% de una naturaleza y de otra naturaleza al mismo tiempo. Es como decir que el agua fuese fría y caliente al mismo tiempo. Sin embargo, en la ciencia y para las personas que conocen algo de matemática, por ejemplo, hay una rama de la matemática, topología, donde un conjunto puede ser abierto y cerrado al mismo tiempo. Es decir, incluso dentro de la ciencia, y sí puede darse esto. Normalmente no pase, lo cual sería el argumento para muchas personas no, porque incluso científicamente no es imposible que una cosa sea una y la otra al mismo tiempo. Sin embargo, cuando vemos ciencias como la física cuántica, esos patrones se rompen y como el ejemplo ya mencionado de la topología, donde un conjunto puede ser abierto y cerrado al mismo tiempo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque sí es posible desde otros aspectos, aunque no sea normal, aunque no sea la normalidad. Ahora bien, ¿por qué algunas personas encuentran difícil ver que Cristo sea 100% hombre y 100% Dios? Algunos incluso analizan el texto de Filipenses capítulo 2, versículo 7, donde dice que Cristo, él, teniendo forma de Dios, en el versículo 6 al 7, se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria y haciéndose hombre, haciéndose siervo y se humilló a sí mismo hasta la muerte, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Algunos dicen, bueno, pero ¿cómo era el 100% Dios si Filipenses 2.7 dice que Él se despojó de su gloria? Él se despojó entonces de su poder. Entonces si se despojó, ya no era Dios. Sin embargo, cuando vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 9, encontramos que dice que en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, la deidad, la divinidad del Padre, de Dios, habitó en Cristo, habitó en la persona de Jesús. Pero también encontramos el versículo más elocuente del Evangelio de Juan, uno de los versículos para mí más elocuente y que contiene una de las verdades más hermosas de toda la Biblia, que es Juan 1.14, donde dice que Él habitó entre nosotros, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que Juan 1.14 dice que en Cristo como unigénito del Padre se manifestó su gloria, la gloria del Padre, y el Verbo fue hecho carne. Es decir, que el Verbo, donde el Verbo es el logo, es Cristo mismo, Cristo, Dios Hijo, habitó en la persona de Jesús, se encarnó en la persona de Jesús, se encarnó en Jesús y habitó entre nosotros y dice que vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que el Verbo, el Logo, Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó. Es decir, que estaba ahí esa deidad, pero estaba encarnada, estaba en un cuerpo humano. ¿Cómo nosotros podemos entender mejor o una forma de ver este dilema para ver cómo es posible que cohabitara el 100% Dios y el 100% hombre? Una forma es distinguir o diferenciar entre la esencia de la manifestación, es decir, la esencia de Dios a la manifestación de Dios. Dios en esencia y Dios en manifestación. ¿Qué significa esto? Bueno, que Cristo, evidencialmente, como lo muestran las escrituras en Jesús, habitó 100% Dios porque habitó toda la plenitud de la deidad, pero era un hombre de carne y hueso, estaba ahí 100% de la naturaleza humana. Ahora, esto es en esencia. Sin embargo, en manifestación no era 100% Dios. ¿Cómo así? Bueno, que el poder, la gloria de Dios no fue manifestada en Cristo al 100%. ¿Por qué razón? Porque Cristo estaba en la tierra y estaba sujeto a un entorno terrenal. Imagínense el gran poder
del Todopoderoso. Estamos hablando del Todopoderoso, la gloria del Padre, el poder de Dios en su máxima expresión no podía de ninguna forma manifestarse a través de Cristo en su forma corporal, en su forma humana. Es decir, la esencia de Dios estaba al 100% en Jesús, pero no se manifestó el poder. Dios como tal, en su máxima expresión, nunca, no pudo haberse manifestado al 100% en Cristo, en Jesús. Entonces yo creo que esta es la diferencia y es lo importante. Era 100% humano y manifestó su humanidad al 100%. Recuerden que el gran misterio de la cruz, la gran victoria era que Cristo iba a vencer como hombre, como humano. Era en esencia 100% hombre y se manifestó 100% hombre, pero como Dios no se manifestó al 100%. Vemos que manifestó destellos de la divinidad en los milagros, en la sanidad, al caminar sobre las aguas, rompiendo las leyes de la física, haciendo cosas extraordinarias, leyendo los pensamientos de las personas. Pero si manifestaba su gloria, si manifestaba la deidad, la divinidad a un 100%, imagínense que hubiese pasado. No creo que hubiese sido posible ni que el entorno hubiese podido soportar la gloria de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, podemos ver qué magnitud tiene el poder de Dios en expresiones como a la presencia de Dios tiembla la tierra, la presencia de Dios huyen los montes, huyen los collados. Entonces debemos distinguir lo que era Dios en esencia, 100% corporalmente, toda la plenitud de la deidad, pero nunca pudo ni podía manifestar su poder al 100%. Dios te bendiga.